Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar un video en el cual se va a hacer una estimación de un modelo que pueda pronosticar el Producto Interno Bruto. En este caso estamos partiendo de una serie que es el Producto Interno Bruto de México del 80 al 98 y la periodicidad es trimestral. Este video he realizado varios de ellos en el canal César Santube. Puede encontrarse ya con su versión Sarima. Este va a ser solamente un modelo Arima. La diferencia entre ambos evidentemente es el factor estacional. Aquí en este video no se va a ver el factor estacional. En este sentido es un video con un objetivo mucho más simple. Aún así, a pesar de eso, lo que se busca es hacer un video detallado y trabajarlo en eViews. En este sentido también la advertencia es de que si quieren hacer inmediatamente un pronóstico, quizás rápidamente esto ya esté planteado en algún otro video, como por ejemplo con Gretel. Sin embargo, aquí voy a destacar algunas cuestiones teóricas y no solamente prácticas con el software, así que si se quiere comprender un poquito más de teoría, va a estar un poco este video. Esos son los objetivos del video: hacer una predicción con un modelo Arima y explicar algunas cuestiones teóricas y prácticas de él. Advertir que también la cuestión teórica está dentro de las matemáticas. La cuestión teórica no es únicamente de economía, también pertenece a la teoría a una cuestión matemática. Entonces esto lo comento porque a veces se tiende a pensar de que la teoría está únicamente en cuestiones un poco etéreas o algo así. No, también existe matemática teórica a muy altos niveles que nosotros no manejamos, por supuesto, pero que en el caso de los modelos Arima sí que tiene también supuestos de probabilidad, etcétera, etcétera, que aunque no los vamos a ver, sí vamos a destacar algunas de ellas. Bien, empecemos entonces planteando qué significado o cuál sería el proceso, el mapa de ruta. Y en primer lugar, lo que se tendría es que Box y Jenkins plantean un proceso de 4 fases. La etapa 1 es un proceso de identificación, la etapa 2, la estimación de los parámetros de ese proceso autorregresivo de medias móviles. La tercera etapa, verificar si el término de error, que es el residual de ese modelo, cumple con los supuestos de normalidad y de no autocorrelación. Si no los cumpliera, verificados por ejemplo con la Dickey-Fuller o con la prueba del correlograma o con la prueba Q, entonces tendría que regresarse a la fase de identificación. Solamente hasta que se verifican estos supuestos de normalidad y de no autocorrelación, entonces ahora sí podemos decir que es un modelo adecuado y por tanto pasar al uso de ese modelo o a la prognosis, es decir, al pronóstico. Comentar también que lo que nos va a permitir identificar ese proceso son estos modelos de función de autocorrelación simple que está a la izquierda, que lo diré simplemente como FAC, y la que está a la derecha es la función de autocorrelación parcial. Este es un patrón típico de autocorrelación de orden 1, en el cual disminuye lentamente la FAC y la función de autocorrelación parcial o FAC-P disminuye bruscamente. Si esto se diera al revés, si lo que está ahora mismo a la derecha estuviese a la izquierda y viceversa, tendríamos exactamente un proceso de un patrón de medias móviles de orden 1. En este caso vean cómo cae lentamente aquí y abruptamente aquí. Si fuera exactamente al revés, esta acá que cayera abruptamente y esta suavemente en esta parte de la FAC-P, entonces sería un proceso de medias móviles. Otro correlograma
Lo tendríamos aquí, ya un poco se entiende, ¿no? El autorregresivo de orden 1 y el de medias móviles de orden 1 también. Fíjense que en esta parte habíamos comentado que era descendía lentamente y de esta manera suave, mientras que aquí tenemos una barrita que es un retardo de un orden, sobresale bastante. Pero bien, puede ser que la FAC disminuya no de forma lenta, sino de forma sinusoidal, es decir, como un camino sinuoso. Este camino sinuoso puede también desvanecerse lentamente, pero aún así la FAC-P disminuye de forma abrupta. Entonces la FAC puede ser una disminución lenta, exponencial, ¿no? Asintótica, y esta es de forma sinusoidal, como una serpiente. Pero en cualquier caso, tener claro que este proceso de FAC y FAC-P es totalmente inverso en la de medias móviles, y se puede ver aquí en este esquema. Ahora tenemos una caída brusca aquí y una caída lenta, una caída brusca aquí y una caída sinusoidal. Estos son los procesos típicos AR1 y MA1, autorregresivo de orden 1, de medias móviles de orden 1. Tendríamos ahora el autorregresivo de orden 2. Nuevamente cae lentamente la FAC, y la FAC-P tiene dos bracitos que sobresalen esa línea punteada, determinada por 2 entre la raíz de T, que es algo así como las desviaciones que tiene ese patrón de autorregresivos. Si sobresale algún bracito sobre esa banda, es significativo estadísticamente y por tanto tendría que modelarse. En este caso, en la parte que tenemos aquí derecha, superior derecha, vemos que sobresale un brazo a la derecha y un brazo a la izquierda de forma significativa por encima de la banda. Por tanto tendríamos un AR2. Y tenemos abajo también una disminución sinusoidal en la FAC-P, y en la FAC-P tenemos dos bracitos positivos que sobresalen. También es un proceso autorregresivo de orden 2. Se puede observar que el número de bracitos que sobresalga dará pues el orden de ese proceso autorregresivo de medias móviles. Bien, comentar que si el modelo, por ejemplo, un modelo con un factor autorregresivo y 2 de medias móviles, y se hizo una diferencia regular para pasar esa serie de serie no estacionaria a estacionaria, es un modelo ARIMA. Tiene la I en ARIMA porque se ha tenido un orden de integración, generalmente titulado con D, y el orden autorregresivo con P, en este caso es 1, y el de medias móviles es 2. Por tanto, se dice que es un proceso ARIMA 1, 1, 2. Sin cambio, tuviésemos nosotros, por ejemplo, un autorregresivo de orden 2 con una sola diferencia, tendríamos que el P de Q sería 2, 1, 0. Si uno es de medias móviles con 2 órdenes y se hizo una diferencia, tendríamos un P de Q de 0, 1, 2. Como se puede observar, P simplemente alude a los autorregresivos, Q a los de medias móviles y D al proceso de diferenciación de la serie original, para hacerla de no estacionaria a estacionaria. Vamos a explicar todo esto. Entonces tendríamos ahí este trabajo de Durán que nos va a servir de base. En la parte izquierda ahí se observa los datos, los vamos a plantear y poner ahí en la descripción de este video, y se puede observar que el crecimiento del PIB en efecto tiene un crecimiento constante casi del 80 al 88, creciente del 89 al 94 en la crisis del tequila, y después hay un crecimiento nuevamente incluso más acelerado que del 89 al 94. Bien, en este caso hemos puesto aquí los datos en IBIOS, decir que en este documento están los datos, porque la fuente es el INEGI, y una vez
que tienes los datos, los ponemos con la variable y. Esa variable y, al graficarla, pues ahí la tenemos. Tenemos exactamente la misma gráfica. Los datos llegan o empiezan desde 1980 trimestre 1 hasta 1999 trimestre 2. Nuestra idea será pronosticar el trimestre 3 del 99. Y lo vamos a hacer, pues, veamos primero la primera diferencia. O bien sigamos el proceso de Box y Jenkins que habíamos comentado con anterioridad. Habíamos dicho que eran 4 fases y estas 4 fases están acá. Para empezar la fase de identificación necesitamos como materia prima una serie que sea estacionaria. Ahora mismo la serie que tenemos a la derecha es una serie no estacionaria. Si yo hiciera en este caso una serie de recortes de muestreos, yo obtendría ahí una media, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer aquí, así que lo intentaré hacer. Esta serie es no estacionaria por la siguiente razón. Si sacáramos nosotros una muestra, la media estaría aquí. Si yo sacara otra muestra aquí, la media estaría aquí. Si yo sacara otra muestra aquí, la media estaría por acá. Por tanto, está moviéndose esa media. La serie es no estacionaria en media, no se detiene, no se estaciona. La media está moviéndose, está incrementándose. Por tanto, tenemos pues un proceso no estacionario en media. Y en varianza, bueno, la varianza prácticamente, es decir, esas oscilaciones que tiene la serie, más o menos no son ni crecientes ni decrecientes, se mantienen constantes. Podríamos pensar que la serie es estacionaria en varianza, pero no en media. Un proceso que jocosamente se plantea en econometría en esta parte, en esta sección de series temporales, es que, por ejemplo, la vida en el paraíso es estacionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cambios sustanciales, o al menos eso es lo que se piensa. El flujo de un río, por ejemplo, de un río que es afectado por las estaciones, pues no es estacionario. Cuando hay lluvias, el caudal de ese río es más grande, y cuando hay secas, pues ese caudal es mínimo. Por tanto, cambia de alguna forma ese patrón. Y si además añadimos que tendríamos en el tiempo, con esto del calentamiento global, que está habiendo una sequía en algunas partes del mundo, en algunos ríos del mundo, esa tendencia sería la baja, tendría inmanente una tendencia de caudal menor cada vez, con lo cual esa serie no sería, bajo estos criterios, no sería estacionaria. Bien, una vez que comprendemos el concepto de estacionariedad, vamos a ver ahora lo siguiente. Bueno, pues la materia prima, hemos dicho, del proceso de identificación es tener una serie estacionaria, y esta no es. ¿Cómo podemos verlo? Con la prueba Dickey-Fuller. La prueba Dickey-Fuller, raíz unitaria, la vamos a plantear con tendencia e intercepto, y le decimos que lo haga. La hipótesis nula es que Y, el PIB, tiene una raíz unitaria. El valor de probabilidad, como se ve ahí, es del 27%, por tanto se acepta. Al tener una raíz unitaria se dice que es una serie no estacionaria. Ahora bien, si vemos con detenimiento la prueba de Dickey-Fuller, vamos a observar que mentalmente, ustedes véanlo, que si yo describo esa prueba, es una ecuación del siguiente tipo. Tendría primero como variable dependiente a dy, a la primera diferencia de y, es decir, yt menos 1. Esa es la primera diferencia, el incremento de y. Ahora, este delta y estaría en función, es decir, es igual a una constante más un factor de tendencia más
el parámetro o estimador retardado, y-1, yt-1, y los parámetros asociados a ellos de las primeras diferencias retardada en un término, en dos términos, en tres términos, en cuatro términos. Es decir, tendríamos algo como esto. Tendríamos que y esté en función de una constante, y digamos, para no ver esto, solamente llega hasta aquí. Y estaría a su vez en función de un retardo, en este caso y-1, y una tendencia, que la tendencia aquí ahora mismo no está. Pero esa es la idea. El test Dickey-Fuller sería pues entonces la explicación de delta y en función de un intercepto de, digamos, t, de beta t, es decir, del parámetro beta asociado a la tendencia, más este parámetro que es el más importante, phi1, que es el estimador del retardo t-1, más la diferencia de la diferencia, retardada en un término, retardada en dos términos, en tres términos, en cuatro términos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la prueba Dickey-Fuller. Y vean ustedes que la t estadística es de 2.62, precisamente lo que está arriba. Es decir, esto que está aquí, es lo que está aquí arriba, 2.62. Esa es la t estadística que se evalúa y que tiene mayor importancia en un test, una prueba como la Dickey-Fuller aumentada. Y se dice aumentada porque tiene precisamente estos términos incrementales retardados, de y-1, de y-2, de y, etc. Si no los tuviese sería simplemente Dickey-Fuller, al tenerlos es Dickey-Fuller aumentada. La razón es que existía con la Dickey-Fuller a secas un problema de autocorrelación que los autores solventaron parcialmente, al menos con el imponer al modelo estos retardos. Por tanto tenemos la Dickey-Fuller aumentada. Bien, en realidad la t estadística que está en el fondo no se utiliza tanto la t, sino como la tau de McKinnon. Pero bueno, en cualquier caso, la t estadística es una buena aproximación, y lo que se tiene pues es esto. Aceptamos que tiene una raíz unitaria, ya sabíamos que era una serie no estacionaria porque tenía tendencia, pero esta es una forma precisamente de observarlo. Bien, ahí tenemos pues entonces la serie. Se observa evidentemente que tiene una tendencia, por tanto es no estacionaria. Pero ¿qué sucede si aplico una primera diferencia? Veámoslo pues entonces. Sería generar gen. Le voy a poner, en este caso, si me lo permiten, le voy a poner y o delta y igual al comando de IBIUS, que es d entre paréntesis y. Es decir, estamos diciéndole con este comando que está aquí que aplique una primera diferencia y que la llame dy a la variable y. Ahora vamos a graficar y dy. En una gráfica separada. Vean ustedes que tendríamos ahora que la serie dy ya no tiene una tendencia y más o menos tiene una variabilidad, unas oscilaciones más o menos constantes, quizás no exactamente constantes, pero más o menos constantes. ¿Qué sucede si hubiésemos aplicado un logaritmo a la variable y por tanto obtuviésemos logaritmo natural de y? Bueno, pues que al aplicar primeras diferencias hubiésemos obtenido una constancia más fuerte en la variabilidad. Esto generalmente se hace, si se aplica o no se aplica un logaritmo, se procede a generar un gráfico de rango media. Es decir, he dicho que se hacen, digamos, 3 muestras o n muestras,
Y esas n muestras, cada una de ellas implica una media, pero también un rango, un valor mínimo y un valor máximo. La diferencia entre ambos es el rango. Y se grafica para cada muestra precisamente el rango y la media. Si al graficar esto la tendencia de esos puntos, por ejemplo, poner en el eje de las X la media y en el eje de las Y el rango, al graficar estos puntos, rangos y medias de cada muestra, si es ascendente o descendente, aplicaríamos logaritmos. Si no tiene una tendencia clara, no aplicaríamos logaritmos. Aquí estamos dando por hecho de que no hay necesidad de aplicar logaritmos, pero esta es una prueba, la gráfica de rango media, para poder hacer precisamente esto. ¿De acuerdo? Bien, seguimos pues adelante. Lo que se impone ahora es aplicar la prueba Dickey-Fuller, pero para la variable de y. Vamos a hacerlo. Y en este caso vemos otra vez el test o la prueba de raíz unitaria, nuevamente con tendencia a intercepto, y nos dice que ante la hipótesis nula de que existe una raíz unitaria, nos da 1%, y por tanto rechazamos esa hipótesis nula porque está por debajo del 5%, y decimos no tiene una raíz unitaria, por tanto es estacionaria esa serie. Ahora bien, aquí viene un detalle. Ya sabemos que la prueba Dickey-Fuller aumentada tendría la primera diferencia en relación a la serie original. Aquí la serie original, recuerden ustedes que originalmente era y. Se hizo la prueba Dickey-Fuller y por tanto la variable dependiente de la Dickey-Fuller es de y. Pero ahora tenemos el incremento de y, por tanto ahora es la variable dependiente 2 veces la diferenciación de y, de y. Por eso es que se pone ahí como variable dependiente. Ahora bien, los términos retardados ahora son de y, menos 1, menos 2, menos 3 y así hasta 8. Tiene una constante y un intercepto. Si ustedes observan, la constante en esta prueba Dickey-Fuller en específico no es significativa. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, sabemos que el coeficiente 1.77, que es el del estimador retardado, es el más importante, es de 3.84. De hecho, es el que le da vida a la prueba que tenemos arriba, porque es 3.84 con una probabilidad de 0.019. Bien, bueno, pues lo que se trata de hacer, para ser más puristas aquí, es eliminar ahora la constante. Se podría eliminar la constante y por tanto verificar si un test, una prueba, con estos elementos significativos, es decir, tendencia, constante y el retardo, son estadísticamente significativos, para que lo que nos diga sea más robusto y le creamos más. En este caso la C no lo es, por tanto tendría obligación de al menos quitar la constante, o si no la constante y la tendencia. Lo voy a hacer. Pero tener claro, recuerden que la idea es de que ahora mismo la serie ya es estacionaria. Solamente estamos buscando robustez a esta conclusión. No me deja quitar la tendencia, entonces dejo solamente el intercepto. El intercepto ahora en esta prueba es 2.15, el retardo es de 3.20 y vean ustedes que llego a la conclusión de que en efecto con 2% de probabilidad debo de rechazar la hipótesis nula, por tanto la serie es estacionaria. Ya con esta prueba ya sería suficiente para poder admitir de que esta serie es estacionaria. Bien, por tanto, admitido eso, ya sabiendo de que DY es estacionaria, esta es nuestra materia prima para el proceso de identificación. Vean ustedes que ya llevamos varios minutos del video y bueno, pues en realidad apenas vamos a entrar a la primera fase, pero era importante tener que explicar todos estos detalles que a veces simplemente explicando el programa pues no se ven. Entonces ahora viene la función de autocorrelación simple y parcial. ¿Cómo hacemos? Pues ponemos aquí en DY ver
y buscamos correlograma. El correlograma, en este caso 36 rezagos, fíjense ustedes que 4 rezagos componen un año, por tanto 36 son bastantes, casi 10 años, ¿no? Estaríamos diciendo nosotros que el correlograma implica las dos funciones, la simple y la parcial. Yo las ponía hace rato acostadas, estas las ponía acostadas, se acordarán, ahí están, pero bueno, los programas a veces la ponen acostadas, otras paradas, etcétera, etcétera, pero en todo caso la de la izquierda es la función de autocorrelación simple y la que sigue es la parcial, la que está aquí a la derecha. Bien, si observamos con cuidado, tenemos una función sinusoidal en la FAC y una función de autocorrelación parcial donde sobresale el 1, el 3, el 4 y el 6. No así el 2, no así el 5. Los autores Durán y Vélez lo que hacen es estimar un modelo 1, 3, 4, 6. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que plantean los autores. Por cierto, es Durán y Valdés, Pedro Durán e Irán Valdés. Bueno, lo que estos autores plantean es precisamente esta estimación, porque han identificado, según ellos, ahí está, han identificado un proceso autorregresivo de orden 6 con los valores autorregresivos 1, 3, 4 y 6, una R6. Bien, y sabíamos que el proceso de Box y Jenkins tiene 4 fases, ya lo habíamos descrito, son estas. La estimación, ellos ya hacen pues la estimación con una R6, pero no verifican muy bien los supuestos, ya lo veremos esto después. Debe de pasar esta inferencia estadística, esta verificación de supuestos, al menos con esas dos pruebas, de normalidad y otro correlograma de los residuales de ese modelo. Es decir, a su vez ese modelo tiene unos residuales y esos residuales deben de verse en un correlograma donde no deben de salir ninguna barrita. Ahora lo veremos para que se vea a qué nos vamos a referir. Pero los autores pues plantean eso, AR6. Lo hacemos, sabemos que sería LY, LS, IBIUS trabaja con mínimos cuadrados ordinarios, otros programas lo hacen con máxima verosimilitud. LS, DY, C, y aquí pondríamos AR1, AR2, AR3 y 6. Recuerden que no está el 5 ni el 2. Y vamos a ver si esto que estamos calculando coincide con lo que plantean los autores. Si lo vemos con mucho cuidado, veremos que la constante es de 6,356, los coeficientes de 0.27, 0.35, 0.54 positivo y 0.23. Es exactamente el mismo que plantean los autores. Ahora bien, aquí pasa entonces la fase de inferencia estadística, la etapa 3, verificación de supuestos, y es aquí donde no se revisa muy bien. Yo he tratado de revisar lo que dicen los autores. Verificación de este modelo, dice: el modelo estimado se ajusta razonablemente a la serie de tiempo, bajo los estadísticos Lyon, Box y Q no son estadísticamente significativos,
y se confirmaría la idea de que los residuales son aleatorios, algo que yo no veo que sea así. Si uno observa los residuales bajo la prueba de Q, que es lo que tiene EBViews, no tiene el Unbox, por cierto, que sería interesante verlo. La prueba DK Fuller se complementa con la prueba de Q y del Unbox. Vamos a ver si la puedo mostrar. Si lo tienen los autores, me parece que sí la tenían. Aquí está. Vean ustedes, aquí está la prueba Q, que funciona para muestras grandes. Vean que la Q se distribuye de acuerdo a n veces la sumatoria de los ROS, es decir, de los coeficientes de correlación al cuadrado. Vean la Unbox, es exactamente lo mismo, solo que hay que dividir entre n menos k y multiplicarlo además por n más 2. Obviamente, si n tiende a infinito, lo que tenemos aquí en esta parte, lo que tenemos ahí, tendríamos ahí infinito, y a su vez esta parte que tenemos acá sería infinito también, n más 2. Por tanto, infinito que multiplica e infinito que divide se va y nos quedaría n veces sumatoria de ρ al cuadrado. Es decir, cuando n tiende a infinito, Q y el Unbox son exactamente iguales. La hipótesis nula de ambas es que no existe autocorrelación conjunta de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado n. No existe autocorrelación conjunta. Esa es la hipótesis nula. Por tanto, lo que se buscaría es que el residual realmente tuviese valores de probabilidad, dado que ahí se ajusta a una G o una chi cuadrada. Lo que se buscaría es que ese valor asociado a esta G cuadrada fuese un valor de probabilidad alto, más del 5%. Vamos a ver si esto se cumple. Los autores observan esto para este modelo y calculan valores de probabilidad. Ahora se los muestro. Verificación del modelo. Dicen ellos que no existe aquí residuales que sobresalgan, pero ahí se ve un 4. Se ve un 4. No están los valores de probabilidad, con lo cual es más difícil evaluar esto, porque más universales son los valores de probabilidad más que el valor de la prueba en sí. Tiene 7.14. Pero es evidente que sí sobresalen esos 4 asteriscos que quieren ser una gráfica, una barrita. Lo vamos a ver de forma más exacta en EBViews. Ahí está el modelo. Vamos a crear, por favor, el residual. Vamos a ver el residual. Diagnóstico del residual, correlograma. Y vean ustedes que tenemos más o menos los mismos factores, ¿no? No son exactamente los mismos, desconozco por qué, pero la idea es de que este modelo arrojó en EBViews las mismas estimadores que teníamos a la izquierda, que por tanto este tendría que ser el correlograma de los residuales. Ahora bien, se puede observar que en efecto el rezago 4 sobresale. Si vemos a la izquierda también sobresale un poquito el 11. Y otro factor que sobresalga después del 4 quizás sea el 7. En este caso no sobresale tanto a la derecha, pero sí sobresale definitivamente el 4. Con lo cual los valores de probabilidad, vean ustedes que son menores del 5%. Hasta aquí empiezan a ser 8%, pero después vuelven a bajar. Con lo cual se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo visto de otra forma?
La hipótesis nula nos está diciendo que esos coeficientes de autocorrelación son todos conjuntamente nulos, que valen 0. Pero en el caso del 4, del rezago 4, vemos que vale menos 0.25. Eso no es estadísticamente 0. Y cuando decimos conjuntamente es de que del 1 al 4, esos coeficientes de 0.14, 0.9, 0.5, 0.25, todos son 0, estadísticamente hablando. Cuando el valor de probabilidad en 5, por ejemplo, es de 0.004, rechazamos esa hipótesis y decimos no valen 0. Al menos uno de esos 5 primeros vale diferente de 0, y en este caso es el 4. Bien, ¿qué sucede, sin embargo, si, suponiendo por un lado, después vamos a mejorar esto, qué sucede si hacemos caso omiso de esta parte de la inferencia estadística y decimos, bueno, vamos a suponer que lo pasa esta parte? Habíamos dicho que son 2 pruebas para la inferencia estadística como mínimo. Una de ellas es esta, el correlograma con la FAC y la FAC-P. Otro es la normalidad. Vamos a ver qué pasa en términos de normalidad. Se puede observar que hay un valor atípico ahí, negativo, y que puede hacer esto que el valor de probabilidad no sea positivo, es decir, el valor de probabilidad es de 0, la hipótesis nula es que existe normalidad, por tanto se rechaza y no es normal el residual. Aunque vemos una cierta campana, pero esto nos dice la Harke-Vera, que no hay normalidad. Otra prueba que se puede hacer es precisamente la generación del residual y aplicar la Dickey-Fuller. Vamos a llamarle, por ejemplo, si les parece bien, y aplicamos el test de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentado. Así lo dejamos con tendencia a intercepto. Y bueno, según esto nos dice que deberíamos de rechazar que tenga una raíz unitaria, con lo cual aparentemente, según esta prueba de Dickey-Fuller, podría suceder que en el conjunto de todas las observaciones, esta es una serie estacionaria. Ahora bien, si vemos realmente este test, este residual, si observamos este modelo y vemos su residual, vemos el residual, vemos que salvo el año 95, por ahí en concreto más el trimestre 2 de 1995, después de la crisis del 94, bueno, pues ahí hay un problema de un factor atípico, una crisis. Esto es interesante porque después haremos un video precisamente incluso para cuestiones prácticas y de coyuntura, porque sería interesante aplicar un modelo de pronóstico de cuál va a ser el impacto en términos económicos de este problema del coronavirus. Vamos a recogerlo esto con una variable dicotómica. Van a ver que vamos a encontrar normalidad y eso va a ser muy interesante. No para esta serie, pero sí para otra serie, ya sea para El Salvador o para México, en la cual veamos el impacto posible que pueda tener un problema de recesión, como el que sucedió en el 94 en México o en el 2008 a nivel mundo. Bien, sigamos adelante. Bien, concluimos entonces que según la prueba de Dickey-Fuller es ruido blanco, pero que parece ser que la Harke-Vera nos dice que no hay normalidad. Bien, me parece que aquí falta todavía evaluar inferencia estadística en los autores, en Valdés y Durán, pero bueno, vamos a suponer que la pasara. Ok, decimos está bien, entonces podemos hacer un pronóstico, forecast. Vamos a llamarle a este pronóstico de una forma particular, vamos a llamarle, si les parece, YF. Pero antes que eso, ustedes pueden ver que si se van a forecast, les va a aparecer esto, así tal cual. Sin embargo, quiero que vean la diferencia entre que lo hagan de esta forma
a que pongan aquí el comando D y entre paréntesis y hagan el pronóstico después. Vean ustedes, forecast, ahora me aparece, me bifurca, me dice, selecciona, ¿quieres pronosticar Y o DY? Realmente a mí no me interesa pronosticar DY, sino el Producto Interno Bruto, no la variación del Producto Interno Bruto, sino el Producto Interno Bruto. Ahora bien, le voy a poner, si les parece, YF, o bien F Durán. Ahí está. O simplemente DF. Les voy a decir después por qué. Y ahí tengo pues un primer pronóstico. Este primer pronóstico, por cierto, es dinámico. De hecho, hace un pronóstico incluso hasta el último trimestre del cuarto del 99. Acuérdense que la serie llegaba hasta el trimestre 2 del 99. Aquí, tanto el trimestre 3 como el cuarto lo está pronosticando. Sin embargo, está tomando una estimación, vean ustedes, dinámica. Fíjense, vamos a hacerlo otra vez. Forecast nos dice un pronóstico dinámico o bien quieres un pronóstico estático. La única diferencia es de que está tomando en cuenta los valores que estamos estimando y esto los está utilizando ahora como materia prima para hacer el próximo pronóstico. Entonces tenemos hasta el trimestre 2. El modelo va a pronosticar el trimestre 3. Pero si queremos pronosticar el trimestre 4, el modelo ahora toma el trimestre 3 como otra parte de la observación y hace otro pronóstico. Esto evidentemente causa ruido al pronóstico y entonces se ve la diferencia entre pronóstico estático y dinámico. Vamos a hacerlo estático. Si lo hacemos de esa forma, ven ustedes que solo pronostica hasta el 2003, digo al trimestre 3 y no al cuarto, y por tanto ese es, nos quedamos con este, ¿de acuerdo? Ahora bien, ahora verán que lo que vamos a hacer. El modelo ciertamente, ahí está, y lo pusimos, no recuerdo, déjenme ver, forecast, le pusimos 3 Fs, vamos a ponerle 3 Fs, porque ya he hecho uno, entonces Y, 3 Fs y estático, ahí está. Entonces fíjense que tendríamos ahora Y y Y 3 Fs. Ustedes pueden hacerlo con otra letra porque si no se va a sobrecargar, pero bueno, Y y Y, F, 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 estamos diciendo que es la serie pronosticada. Si comparamos lo real con lo pronosticado, vean ustedes, tenemos ahí lo que sucede. Hay bastante correlación entre una y otra, entre el pronóstico, pero nos interesa, y la real, pero nos interesa particularmente lo que es el pronóstico, es decir, la última observación. Teníamos, insisto, en azul hasta el año 99, trimestre 2, los datos de Producto Interno Bruto a precios constantes. Estamos pronosticando el trimestre 3. Hay una caída. Bien, vean que está en niveles. Y veo que está en niveles, pero fíjense ustedes que el pronóstico, la estimación, se hace sobre la primera diferencia. Eso no hay que olvidarlo. Entonces es interesante esto porque tenemos esto que está aquí. ¿De acuerdo? No hay que perderlo de vista. Y la variable dependiente es esto. Ahora, el programa ha sido modificado para transformar esta DY en Y. Qué bueno. Pero hay que comprender un poco las cosas. Entonces, tenemos el PDF de los autores y ellos nos plantean que esa predicción debería de hacerse en los siguientes términos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la variación, en este caso,
pero a nosotros nos interesa el PIB como tal. Por eso es que yo he realizado una propuesta para que lo podamos ver. Parece que es la 8, déjenme verlo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Fíjense ustedes, que delta Y es igual a una constante phi 1, que es el parámetro estrella. Generalmente se asume como phi los estimadores de autorregresivos y teta como los estimadores de medias móviles. Esa es la letra que más o menos se suele usar. Entonces tenemos phi 1 delta y t menos 1, porque acuérdense que era menos 1, 3, 4 y 6. Y ahí están los términos en la primera ecuación. No hay ningún problema. Tomar en cuenta que la delta es la media de la variable primera diferencia, no de la media de yt. Entonces lo que dicen los autores es que si queremos hacer un pronóstico de yt, debemos de tomar la media de yt, no de la primera diferencia. Entonces eso es un poco lo interesante. Vamos a ver, o vamos a comparar esas medias ahora mismo. Fíjense ustedes, ¿por qué los autores plantean este modelo? En la página 21 por ahí. Sí, ahí tenemos, página 21. Igual los autores están sustituyendo ese punto 27, punto 35, punto 54 positivo y punto 23, los están sustituyendo. Y en lugar de poner 6.356, están poniendo 7.345. Vamos a verlo. Vamos a checarlo. Bueno, pues están poniendo realmente la media de este, en realidad lo están haciendo así, la media de la primera diferencia. Ahí está, 7.345. Lo están sustituyendo acá, realmente. Eso es lo que están haciendo los autores. Están sustituyéndolo realmente por la media de la primera diferencia. Ahí corrijo. Bien, esta parte no es tan importante, después lo vamos a ver, pero sin embargo sí tendría que sustituirse el valor de la media en ciertas situaciones. Vamos a ver que incluso no sustituyéndola no nos hace grandes variaciones cuando tenemos una muestra bastante grande, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos por tanto acumulaciones que van haciendo que el efecto de la media sea menos problemático. Pero bueno, en cualquier caso se sustituye el 7.345. No sé si me permitan modificarlo, me parece que sí, para que ustedes lo observen mejor. Ahí está, tenemos el valor de la media, los datos son 77, son bastantes, y bueno, pues entonces se sustituye eso y sustituyen los coeficientes autorregresivos. Bien, hasta ahí todo bien. Esto ya lo hicimos, pero habría que ponerlo, ¿de acuerdo? Y lo hemos generado como así, como el PIB de Urán 1. Lo pego aquí y lo explico. Entonces tendríamos, sustituyendo ese valor de la media de la primera diferencia, no el valor de intercepto de la estimación, que era 6.000, sino el valor de la media, 7.345, la media de la primera diferencia. Y luego, fíjense ustedes que aquí hicimos una demostración de por qué es que se agrupan de cierta forma los datos. Vean ustedes que la ecuación 2 admite que la delta y es yt menos 1. Pues eso
Eso se observa, ¿no? Eso es, realmente no hay gran discusión. Pero luego, insisto, en la ecuación 3 planteamos que no queremos pronosticar delta YT, sino YT. Bueno, pues entonces ese YT menos 1 pasa a la derecha de la ecuación y por tanto tendríamos delta phi 1, delta YT menos 1, YT porque pasó a la izquierda, y luego los otros términos, el phi 3, delta Y3, etc. En la ecuación 4 estamos ahora desagrupando, multiplicamos phi 1 por el YT menos 1, YT menos 2, porque eso es lo que está en el fondo del delta YT menos 1. Es decir, esto que está aquí, delta YT menos 1, es YT menos 1, YT menos 2. Porque si delta YT era YT menos 1, delta YT menos 1 es YT menos 1, YT menos 2. ¿De acuerdo? Bien. De este modo, por ejemplo, delta YT menos 3 sería YT menos 3, Y menos YT menos 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el delta YT menos 6 sería YT menos 6 menos YT menos 7. Y así. Ok, entonces la 4 ecuación nos está planteando el expandir. Y después tenemos en la 5 esa expansión, delta YT es igual a delta más phi 1, YT menos 1, menos phi 1, YT menos 2, más YT más phi 3, delta YT menos 3, más, etc. La 6 ya plantea una agrupación, estamos factorizando, y sería YT igual a delta más 1 más phi 1 por YT menos 1 menos phi 1 por YT menos 2, etc. Nos quedamos con esta sexta. Y esta sexta precisamente la observamos acá. Déjenme ponerlo para que lo observen. Vean esa ecuación 6 y vean lo que estamos poniendo escribiendo, tecleando, tipeando en eViews. Estamos generando una variable que se llama YDuran 1, ¿de acuerdo? Y estamos poniendo aquí el valor de la media y luego más 1 menos 0.27. Es cierto, acá es Y más, pero el coeficiente es negativo, por tanto es menos 0.27. Y ponemos el valor del PIB rezagado en un término. Ahí está, por eso ponemos Y entre paréntesis menos 1. Luego 0.27, fíjense que ahí sería negativo, pero dado que es negativo realmente el 0.27, menos por menos es más, y por eso es que ponemos un más. Por Y menos 2, ¿qué es esto? Más el factor 0.35, como es negativo, pues va a ser menor, menos, y ponemos 0.35 por la diferencia de Y T menos 3. Ni siquiera necesitamos, pudiéramos hacerlo, pero no hay necesidad, ni siquiera necesitamos de tener que poner Y T menos 3 menos Y T menos 4. Podríamos hacerlo, pero no hay necesidad. Directamente ponemos de Y menos 3, de Y menos 4, de Y menos 6. Bueno, pues hacemos esto, enter, y obtenemos la YDuran. Vamos a verla, aquí está. Ahora bien, el valor para el trimestre 3 es de 1.447.388, 1.447.388. Vamos a ver qué sacaron los autores. Haciendo esto mismo, claro, nosotros lo hicimos para todos los datos, ellos lo hacen para el trimestre 3 nada más, y salen y calculan, estiman en 1.447.388.31 la estimación, es decir, es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá. Déjenme mostrárselos para que, ahí está, 1.447.388. Y nos dice, realmente el valor observado para ese trimestre fue de 1.408, 711.6, aquí está. Pero bueno, ese es otro asunto, ahora lo veremos. Bien, ya tenemos ahí lo que plantean los autores como pronóstico, la fase 4 de Box y Jenkins. Y ahora fíjense ustedes,
¿Qué hubiese pasado si quisiéramos perfeccionar este modelo? Bueno, pues decimos, ok, los autores han planteado este modelo, ya vimos que no hay normalidad, por tanto, ¿qué les parece si pudiéramos hacer una mejora sobre esto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tendríamos nosotros los residuales y tendríamos un punto atípico. Podemos intervenirlo con una variable dicotómica, una variable que valga 0 para todas las observaciones y solamente un 1 para esta observación trimestre 2, 1995. Lo hicimos. ¿Cómo generamos eso? Bueno, pues se genera muy fácil. Aquí en comandos lo podemos, podemos ponerlo aquí arriba, generar la variable DUM igual a 0. Entonces va a ser 0 en todos los casos, solamente que en el año 95 trimestre 2 le ponemos un 1. Editamos. Quiero que sean observadores en esto. La estimación ahora mismo está rondando, tal cual, está rondando un R cuadrado del 76%. No necesariamente hay que tomar la R cuadrada máxima como optimización del modelo, porque se debe de buscar esta optimización, pero que también cumpla los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, insisto, no se había cumplido la normalidad. Si bien la Dickey-Fuller nos estaba diciendo que era una serie estacionaria, que por tanto media y varianza eran constantes, pero no estaba cumpliendo la normalidad. Ahora bien, ¿qué sucede si yo agrego el DUM? Estamos con un 76%. Pasa a un 82%. Entonces mi explicación es todavía mejor. ¿Qué sucede con los residuales? Vean ustedes, ya no sale como salía antes en el 95. ¿Qué sucede ahora con las dos pruebas que debería de hacer? Es decir, la de normalidad, en este caso me da un 28%. Ya es normal, antes no era así. Y el correlograma de los residuales me dice que sí está sobresaliendo todavía, sin embargo, el cuarto y el quinto. Ahora bien, podríamos hacerlo de esta manera, dado que está sobresaliendo y se parecen mucho tanto FAC como FACP, pudiéramos nosotros añadir, además de autorregresivos, de medias móviles también. Porque recuerdo que ya tenemos AR4 y AR6. Bueno, podríamos poner una MA4 y quizás una R5. Y así tenemos que estar observándolo. Bien, yo lo realicé y en este caso les pongo esta ecuación mejorada, en la cual obtenemos con esa variable dicotómica que ya explicamos que se interviene para ese punto atípico negativo, y AR1, AR2, 4, 5 y 6 más un M4. Tenemos una R cuadrada del 92%, pero más importante, veamos la normalidad. Una normalidad del 53% y un residual, un diagnóstico de los residuales, correlograma, en el cual no sobresale, básicamente no sobresale ya ningún rezago. Vean ustedes los valores de probabilidad de la Q. Son mayores del 5%, 12%, por tanto se acepta la hipótesis nula de que conjuntamente los factores autorregresivos o de correlación autorregresiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el primer caso se acepta que no hay autocorrelación, que esos coeficientes valen 0 conjuntamente, los 7 a la vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es S menos 0,4, menos 0,5, menos 0,2, 0,01, 0,4 negativo, etcétera, etcétera, conjuntamente valen 0. Todo esto es importante porque el respeto de estos supuestos de MCO, de no autocorrelación, en este caso leyéndolos con la prueba Q,
nos está diciendo que nos va a dar un mejor pronóstico. O sea, eso es importante. O sea, si no cumple normalidad, eso es malo, porque el pronóstico puede ser desviado. Ahora bien, aquí está cumpliendo normalidad y está cumpliendo la no autocorrelación. Bien, dicho eso, pasemos a pronosticar. Forecast. Le ponemos otra letra. No he utilizado X. Le pongo XF, digamos, y estoy pronosticando sobre la base de Y, no sobre DY. Digo, bueno, pues adelante, que sea estático. ¿De acuerdo? Y ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer ahora la comparativa. ¿Qué les parece? Ya hice un cuadro. Hice freeze, congelé y luego le puse un nombre, tanto a este como el de Durán. Y los tengo aquí. Aquí es interesantísimo. Ya estamos aquí en la cuarta fase. Ya es el pronóstico. Ya pasamos la identificación, la estimación, las pruebas de inferencia estadística, normalidad y el correlograma. Incluso podría aplicarse también la Dickey-Fuller, ¿no? Pero ahora ya estamos en el pronóstico. Fíjense ustedes que tenemos que en los dos modelos cae el Producto Interno Bruto en el próximo trimestre. Ambos caen. Pero aquí nos da una serie de medidas que debemos de observar. Nos da la raíz cuadrada del error medio, el error absoluto medio, nos da que vamos a utilizar, el porcentaje de error medio absoluto, que en este caso es de 1.68, e incluso nos da la medida del coeficiente de desigualdad de Dale, que en este caso, en el de Durán, es de 0.011. Bien, se puede observar que en el caso de porcentaje de error absoluto medio, es de 1.68% en promedio. Se está desviando del valor real en 1.68%, sea para arriba o sea para abajo, por eso es absoluto en el caso de Durán. En el caso que nosotros hemos hecho de XF, que aquí le puse yo WF, pero es XF, nos da un error absoluto, un porcentaje de error de 1.11, que versus el que teníamos antes de 1.68 en el de Durán, es más bajo el que tenemos ahora mismo. Por tanto, se acercaría en promedio más a lo que realmente va a suceder. El índice de Dale es de 0.006 y aquí 0.01. Es más alto. Es decir, si fuera 0, el índice de Dale, las dos series serían exactamente las mismas, la que se pronostica y la real. Por eso es importante que sea el menor valor. Me gustaría que hacer un recuento de de las pruebas que hemos hecho matemáticas para las fases que hemos estado trabajando. Recuerden ustedes que teníamos las 4 fases del método de Box-Jenkins. Teníamos la identificación, pero para hacer esta identificación teníamos como materia prima, ¿no? Haciendo este recuento, necesitamos la materia prima de una serie estacionaria. Para eso aplicábamos primeras diferencias, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, como veremos después, logaritmos. Pero en este caso no aplicamos logaritmos, solamente una primera diferencia. Con esto alcanzamos, mediante la prueba Dickey-Fuller, una serie estacionaria. ¿Únicamente la Dickey-Fuller sirve para observar series estacionarias? No. Existen otras pruebas. Phillips-Perron, por ejemplo, pero no es la única. Hay otras pruebas de raíces unitarias. Además, había comentado que estaba la Dickey-Fuller y la Dickey-Fuller aumentada. Bien. Una vez que tenemos una serie estacionaria en media y en varianza, ahora sí pasábamos a hacer el correlograma. El correlograma que implicaba la función de autocorrelación simple, FAC, y la función de autocorrelación parcial, FAC-P. Bien, una vez que
Ya identificamos el modelo y lo estimamos con mínimos cuadrados ordinarios, como lo hace IBIUS, o con máxima verosimilitud, como lo hace, por ejemplo, Gretel. Y una vez que estimamos ello, pasamos a la etapa de verificación. Aquí argumentábamos que al menos tendría que hacerse otro correlograma de los residuales para ver si no sobresale algún retardo. Si sí sobresale alguno, hay que remodelar. Si no es normal, hay que remodelar. Incluso podemos aplicar la Dickey-Fuller también. En este caso, lo que planteaba Durán, sí pasa la prueba Dickey-Fuller, pero no el de normalidad. En el caso que nosotros planteamos, pasa la prueba Dickey-Fuller la prueba de normalidad y el correlograma. No así aplicamos la prueba Dickey-Fuller. Vamos a aplicarla para que veamos y estemos un poco más contentos y digamos lo que sale, ¿no? En este caso es mejorado. Hemos dicho que está la prueba de normalidad, lo pasa 53%, 53.7%, el correlograma de residuales, ven ustedes que no sobresale realmente ninguno, tan es así que estadísticamente el valor de probabilidad de todos estos rezagos siempre está por encima del 5% y con mucho del 10%. Vamos a ver vamos a hacer, y así se hace, se crea la serie de residual. Vamos a llamarle, si me permiten, BB, y vamos a aplicarle la Dickey-Fuller a esta serie. Prueba de raíz unitaria, así tal cual. Y vean ustedes, rechazamos que sea una serie con raíz unitaria y por tanto es una serie estacionaria también. Entonces tendríamos una serie estacionaria con varianza y media constantes, pero además que es normal. Estas son las pruebas que hemos dicho para la inferencia estadística. Podrían haber más, no solamente estas, pero al menos estas son las que planteamos. Bien, una vez que pasa eso, la etapa 3, ahora sí podemos pronosticar. Y una vez que pronosticamos, hemos generado otra serie de estadísticas. Acuérdense, tenemos la prueba o el estadístico de error cuadrado, de raíz cuadrada del error medio, el error absoluto medio, el porcentaje de error absoluto medio, el coeficiente de Dale. Aquí está la proporción de sesgo, proporción de varianza, proporción de covarianza, pero generalmente yo utilizo el porcentaje de error absoluto medio porque es muy fácil de leer, y el coeficiente de Dale. Con esos dos criterios puedo argumentar, y se observa de hecho la amplitud, que es mucho menor aquí en los intervalos de confianza en el modelo mejorado que en el modelo de Durán. Bien, podríamos argumentar y comentar más sobre esto, pero los invitamos a que hagan este ejercicio. El archivo WF1 lo pondremos en la descripción del video, o bien pueden sacar los datos y pegarlos en Excel y después pasarlos a IBIUS directamente del trabajo de Durán y otros autores. Déjenme hacerle honor, me parece que es Valdés, Irán Valdés, exactamente, para que puedan ustedes rehacer este ejercicio. Bien, quedamos entonces aquí muy interesados porque con estos tres modelos hemos llegado a la conclusión de que el Producto Interno Bruto, en este caso de XF de Durán, y el valor de Y, vamos a verlos, del tercer trimestre del 99, fíjense ustedes, sabemos que fue, por lo que nos dice Durán, que era de 1406, me parece. Déjenme observarlo para que no haya problema. Y así les diga Durán. Me parece que era de 1406, pero
lo podemos verificar. Aquí está, 1408. ¿De acuerdo? 1.408.711. Bueno, 1.408 para los amigos. Y en cambio, nosotros habíamos dicho 1.450 y el modelo de Durán 1.448. Bueno, ok. Si nosotros observamos las tasas podemos calcular las tasas de crecimiento de este modelo. Fíjense. Por último hacemos eso. Tasa de crecimiento, porcentaje de cambio. Lo graficamos en una sola gráfica. Ahí están. Y acotamos esto a observarlo en los últimos trimestres. Está en gris lo que realmente sucedió. Está en negro lo que plantea Durán y está el modelo mejorado que hemos planteado nosotros en azul. Entonces azul lo que planteamos nosotros, en negro lo que plantea Durán y lo que realmente se observó en gris. Observemos esta última. Lo voy a recortar incluso más. Y vean ustedes que realmente lo que sucedió fue este crecimiento de cerca del 3.1% en el trimestre 2. El que estuvo más cerca de ese 3.1% es el modelo azul, el que hemos planteado nosotros. Estuvo muy por debajo, casi cerca del 0%, el que plantea Durán, y que el pronóstico que planteamos nosotros es una caída un poco más fuerte. Estamos hablando de cerca del 3%, ahora veremos, cerca del 3.5%, y lo que plantea Durán es una caída de menos 2.1%. Bien, ese es el pronóstico. Nos parece que es muy interesante manejar este tipo de metodologías. Será interesante aplicarlas como pronóstico para lo que va a tener como efecto colateral este problema del coronavirus en las diferentes economías, la salvadoreña, la mexicana, la española, la latinoamericana en general. Y así que me parece que sería muy bueno realizar este ejercicio con las series que plantean los bancos centrales de cada país a precios constantes del Producto Interno Bruto. Bien, le dejamos aquí. Hasta la próxima.